Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Vamos a empezar la clase y vamos a hacer algunos ejercicios para seguir practicando cómo resolver circuitos eléctricos. Después vamos a empezar la parte mecánica, la parte de magnetismo, pero por ahora vamos a seguir con unos pocos ejercicios más de electricidad. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver el ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. O sea, vamos a tratar de hacer varios. Si tienen alguno que ustedes quieran hacerlo en la clase, me lo dicen también, lo podemos hacer en un ratito más. Ya, vamos a ver esto. Lo voy a dibujar primero. Bien, el circuito de la figura entonces, R1 es 470 ohm. R1 está acá abajo. Me faltó anotarlo. R1. Inicialmente el interruptor S1 está abierto, mientras que el S2 está cerrado. S2 está cerrado. La corriente, la resistencia R2 es igual que ella. Veamos un poco, vamos a dejar de compartir pantalla para que puedan ver qué está pasando. Ya, ahí está el circuito. Déjenme. Ahí está el circuito. Ahí sí. Inicialmente, S2 era el interruptor que estaba en esta parte. S está cerrado y S1 está abierto. Y hay que determinar las corrientes que hay en distintas partes. A ver, denme un segundito. La corriente, la resistencia R2 es igual que la corriente R1, R3, R3 o R1. Ya. Calculemos las corrientes entonces y veamos qué pasa. Ya. Si S1 está abierto, significa que en esta malla que está al lado izquierdo no circula corriente. Porque para que circule corriente es necesario que la corriente pueda salir por un lado y llegar por el otro. Entonces, por ejemplo, si esta fuente trata de mover la corriente saldría hacia arriba y llega aquí a este interruptor que está abierto, por lo tanto ya no puede seguir hacia allá, por lo tanto, si no puede seguir, entonces no hay corriente en ninguna parte de esta malla. Sin embargo, la malla 2 sí tiene, sí tiene corriente y por lo tanto este circuito nos queda de esta forma. Se nos simplifica el circuito y nos queda de esa forma. Entonces, aquí uno puede rápidamente resolver alguna de las cosas que se preguntan. Primero que nada, la corriente que circula por aquí pasa por la resistencia R2 y después pasa por la resistencia R3 y es la misma corriente. Por lo tanto, en R2 y R3 tenemos la misma corriente. Sin necesidad de hacer ningún cálculo, podemos deducir que en R2 y
R3 hay la misma corriente. En R1 está en este circuito abierto, por lo tanto en R1 no hay corriente. Ya, entonces veamos cuál era lo que se preguntaba. La corriente, la resistencia R2 es igual que la resistencia en R1. No, porque en R1 es 0 y en R2 no es 0. La B igual que la corriente en la resistencia R3. Sí, porque en R2 y en R3 tenemos la misma corriente. Después, ¿dos veces la corriente en la resistencia de R3? No. ¿Dos veces la resistencia en R1? No. Y no hay corriente en esa resistencia. Por lo tanto, en esta la respuesta es la B, sin necesidad de hacer ningún cálculo. ¿Ya? ¿Ven qué fácil? Ya, veamos el siguiente problema. Este que está abajito, número 4. Voy a compartirles pantalla para que puedan ver el problema. El número 4, para el circuito de corriente continua que se muestra en la figura y donde las resistencias están dadas en ohm, determinar A, el registro del amperímetro. Entonces, vamos a dibujar el circuito. Diez, 12, 8, 12. Y estos 30 y 15. Ya. Ya. Entonces, lo que muestra el amperímetro, lo que muestra el voltímetro y la potencia disipada por la resistencia de 15 ohm y la potencia disipada suministrada por la fuente de 12 volts. Esta fuente es de 12 volts. Ya, veamos entonces primero resolvamos el circuito primero y veamos qué es lo que significa, qué es lo que tenemos acá. Ya. Aquí tenemos el circuito, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hay que ver? ¿Qué es lo que son los voltímetros y los amperímetros? No sé si lo he dicho como 3 veces, pero vamos a repetirlo una vez más. Un voltímetro es un dispositivo que mide voltaje. Voltímetro es equivalente, no, vamos a dibujar para el lado mejor. Un voltímetro, que sería una cosa de este estilo, es equivalente a tener un circuito abierto. ¿Por qué? Voltímetro tiene resistencia infinita. Entonces, para que el voltímetro no afecte el circuito,
tiene que tener resistencia infinita de tal manera que no chupe corriente del sistema. Un amperímetro, que sería este otro dispositivo, bueno, mide voltaje, el voltímetro mide voltaje, y el amperímetro es equivalente a un circuito resistencia cero. ¿Qué es lo que hace el amperímetro? Mide corriente. ¿Ya? Entonces, un amperímetro mide corriente y para que el sistema no afecte, para que el amperímetro no afecte el sistema, debería tener resistencia cero. Resistencia cero, ¿ya? Por lo tanto, un amperímetro es equivalente a tener un cable sin ninguna cosa. Y un voltímetro mide voltaje y como tiene resistencia infinita es equivalente a tener un circuito abierto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda en este circuito de ahí arriba una vez que apliquemos esta simplificación? Ah, ya, primero que nada, este circuito nos va a quedar de esta forma. Ya, el circuito entonces, este voltímetro se puede reemplazar por una conexión abierta, que sería esto que está acá, y el amperímetro es equivalente a un cable, por lo tanto nos queda esto. Finalmente, hay una simplificación más que tenemos que hacer para poder resolver el problema. Me imagino que ya la están viendo. ¿Cuál sería? Que estas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, las podemos sumar en paralelo y simplificar un poquitito más este circuito. Como nos queda R15 y R30 en paralelo. Por lo tanto, R vamos a ponerle R1530 es igual a ¿qué cosa? Esto ya, las resistencias cuando están en paralelo se suman los inversos. Pero los inversos se suman de la siguiente manera, sería 15 por 30 partido por 15 más 30. Eso es lo que nos daría la suma de estas dos resistencias que tenemos ahí. ¿Ya? ¿Y eso cuánto da? 15 más 30 son 45. 15 serían partido por 45. Y aquí tenemos 0, 3 por 5 son 15, 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. 4,50 y ya nos da justo. ¿Se fijan? 10. Por lo tanto, R unos... Ya, entonces el circuito se nos simplifica un poquitito más. Vamos a dibujar acá al frente este circuito. Y nos queda
Déjenme ver si no me equivoqué en algo por ahí. Profe, son 18 volts arriba, en la batería de arriba. Sí, aquí están los 18. A ver, vamos. Ah, ya. Ahí 18. Ya. Entonces, si se fijan, nos queda un circuito más o menos simple con dos mallas. Por supuesto, a la primera le llamamos malla 1 y a la segunda le llamamos malla 2. Ustedes pueden ponerle otros nombres y otros números si quieren, pero eso es lo más fácil. Ya. De acuerdo a las reglas que habíamos visto hace un tiempo atrás, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Poner las corrientes, ¿cierto? Las corrientes que nosotros creemos que hay. Por ejemplo, podría poner yo una corriente aquí y 1. Después, probablemente hacia allá le puedo poner I2 y hacia abajo I3, ¿cierto? Esta corriente I3 va por todo este circuito y llega allá arriba. Y esta I2 parte de aquí y llega allá. Y en este punto, en esta línea que hay acá, vamos a tener de nuevo I1. Así que con esas tres corrientes estamos bien. Ahora tenemos que hacer la suma de los voltajes en la malla, y la suma de los voltajes es igual a 0, ¿cierto? Entonces, en la malla 1, ¿cómo se hace la suma de voltajes? Se hace, acuérdense, hay que elegir un sentido. Y el sentido normalmente es, bueno, el sentido que a mí me gusta tomar es el sentido en las agujas del reloj, en la dirección de la aguja del reloj. ¿Ya? Ese sería el sentido. Entonces, partimos por, no sé, partimos por este punto de acá. ¿Se alcanza a ver? Parto por este punto de acá arriba y me doy la vuelta por la malla para poder sumar todos los voltajes. Entonces, primero paso por la resistencia de 12 y voy a tener 12 y 1. ¿Positivo o negativo? La corriente se mueve hacia la derecha y el sentido de movimiento también va a la derecha, por lo tanto ese sería menos 12 y 1. Después atravieso esta fuente de negativo a positivo. Acuérdense que la patita corta es el negativo, por lo tanto lo anoto como más 18. Después atravieso esta otra resistencia, sería 8 y 1. Positivo o negativo, negativo. ¿Por qué? Porque la corriente va hacia la derecha y el sentido también. Cuando ambas direcciones son iguales, entonces se pone negativo. Atravieso esta, después sigo por acá y llego a la resistencia de 10 ohm. El movimiento va hacia la izquierda y la corriente también va hacia la izquierda, por lo tanto sería menos I2 por 10. Después atravieso esta fuente de 12 volt de positivo a negativo, por lo tanto se anota como menos 12. Sigo por acá y llego finalmente al punto de partida, así que con eso es igual a 0, ¿cierto? Ahora podemos aquí sumar algunas cosas. Menos 12 y 1, menos 8 y 1 son menos 20 y 1. Más 18 menos 12 me daría más 6. Menos 10 y 2. Y eso es igual a 0, ¿ya? Ya, ahí estamos con la primera malla. Ahora vamos con la malla 2. Parto, por ejemplo, de este punto que está acá. Y
primero atravieso la fuente de 12 volts de negativo a positivo, ¿cierto? Sería entonces más 12. Después atravieso la resistencia de 10 ohms, el movimiento va hacia la derecha y la corriente va hacia la izquierda. Por lo tanto, en este caso le anoto más 10 y 2. ¿Ya? Voy para allá, después sigo por I3, bajo por acá, paso por allá y paso por la resistencia de 10 ohms. La corriente va hacia arriba y el movimiento también hacia arriba, por lo tanto sería menos 10 y 3. Y con eso llego al punto de partida y eso sería igual a 0. Ahí tengo la malla 2. Y después, ¿qué más queda? Porque fíjense, tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas y dos ecuaciones. Por lo tanto, tengo que usar el nudo, este nudo que está acá. Vamos a ponerle aquí el nodo A. ¿Qué tengo en el nodo A? La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Las corrientes que entran es I1 y eso es igual a I2 más I3. Y ahí tengo tres ecuaciones y tres incógnitas. Ya. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora lo que hay que hacer es reemplazar, ¿cierto? ¿Qué me conviene reemplazar aquí? A ver, yo tengo I2 acá, I2 allá. Profe, ¿I1 da 0? ¿Por qué? No sé. No, es que lo saqué, o sea, ya lo ingresé como a las ecuaciones. Oye, pero esto es como una película, pues no puedes contar el final. Ya, igual tenemos que resolverla. O Ya. sea, más que todo como para saltarse el tema algebraico. Ah, sí, pero Eh, es que yo no he hecho el problema, así que no me lo puedo saltar porque no tengo idea cuáles son los resultados. Así que, no, pero mira, lo que pasa es que no todos van a la misma velocidad y conviene ir un poco más pausado para que puedan entender bien cuáles son los pasos que hay que hacer. ¿Ya? Así que veamos, sigámoslo por aquí por ahora. Mira, de todas maneras, este I2 se me va con ese I2, por lo tanto yo tengo que reemplazar I1 allá arriba. Me queda menos 12, a ver. Eso no lo necesito. Menos 12 y 2, menos 12 y 3, más 18, perdón, menos 12 y 2, menos 12 y 3, reemplacé ahí arriba el I1, acá, ahí lo reemplacé, más 6, menos 10 y 2 igual a 0, ¿ya? Y ahora esta otra me queda 12 más 10 y 2 menos 10 y 3 igual a 0. Profe, de arriba no es menos 20. Tienes razón. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Menos 20 y este también es menos 20, sí. Lo que pasa es que la ecuación es esta en realidad. Esta es la ecuación y esta es la otra. Sí, sí, tienen razón ya. Es menos 20, menos 22, menos 23. Yo pensé que iba a salir más fácil, no salió tan fácil ya. ¿Cuánto nos queda? Menos 32. Menos 32, menos 23, más 6 igual a 0. Ya, multipliquemos esta de aquí, la multiplicamos por 2. Me queda 24 más 22 menos 23
y 3 igual 0. Sumo estas dos. Menos 23. Menos 23, tengo que multiplicarlo por, me equivoqué aquí, por menos 10. Multiplico esa ecuación de arriba por menos 10 y me queda, ¿qué estoy haciendo? Perdón, por menos 2. Así que menos 24 menos 22 más 23 igual a 0. Y ahora sí. Sumo estas dos ecuaciones y me queda 6, 24 menos 6, me queda menos 18. Menos 23 más 23 se va. Menos 32, menos 32, menos 22 sería menos 30, menos 52 igual a 0. Por lo tanto, y 2 vale menos 18 partido por 50. Veamos cómo está la cosa. Ya, menos 0,36 amperes. Voy a ver al tiro la respuesta, a ver si me equivoqué o no. Profe, a mí me da eso, pero positivo. Positivo o negativo, acuérdate que todo depende de cómo se definan las corrientes. Ya, veamos ese mismo punto. Fíjense, me dio negativo, ¿cierto? Menos I2. I2 habíamos dicho que iba hacia la izquierda, porque ese era el sentido original. El hecho que sea negativo significa que I2 en realidad va hacia la derecha. ¿Ya? No es más complicado que eso. Ya, ahí tenemos I2, pero se pedía la corriente que pasaba por el amperímetro. ¿Ya? La corriente que pasa por el amperímetro es I3. Entonces calculemos cuánto vale I3. De acá, lo voy a anotar ahí, corriente en el amperímetro es I3. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde saco I3? De acá. Menos 24 menos 20 por menos 0,36 más 20 y 3 es igual a 0. ¿Qué me queda? 20. 7,2 y queda menos con menos da más. 7,2 menos 24 me da menos 16,8. Esto me da menos 16,8 más 20 y 3 igual a 0. Por lo tanto, I3 vale 16,8 partido por 20. ¿Ya? ,84. En este caso, la corriente I3 da positiva. El hecho que dé positiva significa que el sentido de la corriente era lo mismo que habíamos dicho inicialmente. A ver, vamos a ver si está buena la 0,84, ya. Entonces, la corriente I3 vale 0,84 y eso está bien. Veamos qué más se pregunta. Se pregunta el registro del voltímetro. El registro del voltímetro. Vamos a... está un poco complicado el dibujo, pero el voltímetro, si se fijan, el voltímetro estaba acá. ¿Cómo puedo
¿Cómo puedo calcular el registro del voltaje? Tengo que medir el potencial en este punto y restárselo con el potencial en este otro punto. ¿Ya? Y 3, 0,84, y 3 igual a 0,84. Ah, pero vamos a necesitar I1 todavía. I3, 0,84, ¿cuánto valía I1? I1 era igual a I2 más I3, ¿cierto? I2 vale menos 0,36, menos 0,36, más 0,84, y eso da 0,84, 0,48. Ya, ahí tenemos las tres corrientes y ahora tenemos que calcular cuánto vale a ver, no sé si se alcanza a ver un poco el dibujo, sí, creo que sí. Ya, aquí fíjense que esto no es tan simple de poder calcular. Para poder calcular el voltaje en el voltímetro, yo tengo que saber cuánto vale el voltaje en el punto A y en el punto B. Y el voltaje en el voltímetro va a ser B, a ver, delta B, va a ser igual a B sub A menos B sub B. Podría ser al revés, pero normalmente se pide el voltaje en la parte de arriba menos el voltaje en la parte de abajo, ¿ya? Cuando no se dice nada, normalmente uno toma el positivo como el de arriba y el negativo como el de abajo. ¿Cómo puedo calcular B sub A menos B sub B? ¿Dónde está A y dónde está B? Vamos a, olvídense de eso por ahora. A está acá arriba y B está acá abajo. ¿Ya? Entonces, para calcular la diferencia potencial, yo tengo que partir de este punto, moverme hacia arriba. O partir de este punto y moverme hacia arriba por acá. ¿Se fijan? Entonces tengo que hacer la suma de voltaje desde este punto, que sería el B, moverme por aquí, por allá y llegar al punto A. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso ya lo hemos hecho algunas veces, así que lo vamos a hacer ahora. Delta B sería igual a ¿qué cosa? Primero, parto desde el punto B. Acuérdense que si yo quiero obtener B sub A menos B sub B, significa que tengo que moverme desde B hasta A. ¿Ya? Ahora, parto desde el punto B. Atravieso la resistencia. La primera resistencia. ¿Cuál es el voltaje en esa resistencia? El movimiento, ¿hacia dónde va el movimiento? Yo voy hacia la derecha, ¿cierto? Porque me estoy moviendo desde aquí, hacia acá, hacia allá y hacia allá. Por lo tanto, atravieso la primera resistencia y el voltaje en la primera resistencia va a ser 10 y 2, positivo o negativo. El movimiento va hacia la derecha y la corriente hacia la izquierda, son contrarios. Por lo tanto, aquí es más 10 y 2. Después sigo por este punto hacia arriba, aquí no hay nada, y llego a esta otra resistencia. En esta otra resistencia, atravieso esa resistencia y voy a tener 8 y 1, ¿cierto? 8 y 1. ¿Positivo o negativo? El movimiento, ¿hacia dónde va el movimiento? Yo me estoy moviendo hacia la izquierda y la corriente va hacia la derecha. Por lo tanto es más 8 y 1, ¿cierto? Profe, Ajá. pero antes no comprobamos que la corriente I2 iba para el otro lado. Sí, pero cuando uno trabaja con las ecuaciones, hay que mantener la convención original.
Si yo Ah, ya. dije originalmente que la iba hacia la izquierda, tengo que mantenerme con esa convención, porque si no me voy a equivocar. Después Ya. hay que poner que la corriente I2 es negativa, pero eso después. Ya, entonces tenemos 10 y 2, 10 por, ¿cuánto vale I2? I2 valía menos 0,36, ahí es donde sale el negativo, menos 0,36, más 8 por I1, I1 vale 0,48, ¿ya? Y ahí estaríamos con la diferencia de potencial. Un segundito. Menos 3,6. Profe, una consulta. Ujú. ¿Da lo mismo el camino que elija? Sí, Ah, ya. el camino da lo mismo, lo que importa es que se parta desde el punto B y se llegue al punto A. Uno se podría haber ido por acá, por este lado, por la izquierda. Atraviesas una fuente, te vas para arriba, atraviesas una resistencia y después atraviesas otra fuente y llegas al punto B. También te podría haber ido por acá, después hacia abajo, después para allá y para allá. Cualquiera de esas es válida. Hay que, por supuesto, Profe, elegir la más fácil. Ya, y nos da eso. Y eso. ¿y cómo eligió A y B? Mira, como el problema no lo dice, dice el registro del voltímetro, nada más, ¿cierto? El enunciado del problema dice solamente el registro del voltímetro. Ahora, cuando dice eso, uno normalmente supone que uno pide el voltaje arriba menos el voltaje abajo. Es por convención de que el de arriba menos el de abajo, una cosa así. Da lo mismo. En realidad podría ser para el otro lado, porque uno podría decir, ah, el voltímetro está para el otro lado, qué sé yo. Pero en realidad, como el enunciado no es claro, porque el enunciado dice solamente el registro del voltímetro. Claro, y de hecho dice menos 0,24. Claro, ¿ven que tomaron la convención al revés? Esto es, salvo que se diga explícitamente B sub B menos B sub A o B sub A menos B sub o lo que sea, ahí entonces queda medio ambigua la pregunta. Ya, pero lo que sí hay que saber eso, que para poder ver el voltaje entre dos puntos, uno tiene que irse por un camino y encontrar cuánto sale. ¿Ya? Finalmente, ¿qué otra cosa se pregunta? Se pregunta la potencia disipada por la resistencia de 15 ohm. Ya, la potencia disipada por la resistencia de 15 ohm. Si se acuerdan, esta resistencia de 10 ohm era equivalente con dos resistencias, una de 30 y otra de 15, si no me equivoco. A ver, vamos a ver bien. Claro. Entonces, esta resistencia de 10 ohm era equivalente a estas dos resistencias, ¿cierto? Ahora, nosotros calculamos la corriente que hay en la resistencia de 10 ohm, que era el I3, que era 0,84 amperes, ¿cierto? Pero esa no es necesariamente la corriente que hay aquí en la de 15. ¿Por qué? Porque miren, I3 era una corriente que entraba por ese punto. I3 era esta corriente, ¿cierto? Cuando teníamos la resistencia equivalente, toda la corriente I3 pasa por la resistencia de 10 ohm. Pero, en este caso, el I3 se divide en dos corrientes, una que pasa por acá y otra que pasa por la de 15, ¿cierto? ¿Cuánto pasa en cada una? Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo lo podemos hacer? Calculando, por ejemplo, el voltaje que cae en la resistencia de 10 ohm. Vamos a ver cuánto es B10. B10 es R por I, ¿cierto? R por I, que sería 10 por, ¿cuánto era I3? I3 era 0,84.
84, entonces, ahí hay 8,4 volts. En la resistencia de 10 ohm hay 8,4 volts, ¿cierto? Resulta que esa resistencia es equivalente a estas dos. Por lo tanto, en la de 15 y en la de 30 tenemos 8,4 volts. En ambas resistencias yo voy a tener 8,4 volts, ¿cierto? Ahora, si en la resistencia de 15 tengo 8,4 volts, ¿cuánta corriente va a circular? Entonces, en R igual 15, tengo I 15 igual a, ¿cuánto vale la corriente? La corriente vale el voltaje, voltaje partido por resistencia, ¿cierto? La corriente en la resistencia de 15 ohm va a ser el voltaje en esa resistencia dividido por la resistencia. Y el voltaje era 8,4 dividido por la resistencia, que es 15. Y eso nos da la corriente en la resistencia de 15 ohm. $0,56 amperes. ¿Ya? Y lo que se preguntaba, la pregunta era la potencia disipada por la resistencia de 15 ohm. ¿Cuál es la potencia? La potencia I es R por I cuadrado, o V por I, o como ustedes quieran, o V por I también puede ser, V por I, es más fácil. El voltaje es 8,4 por 0,56, y eso ¿cuánto nos da? 4,7. ¿Ya? Y ahí tendríamos la potencia disipada en la resistencia de 15 ohm. Finalmente, ¿cuál era la última pregunta? La potencia disipada por la resistencia de 15 ohm y la potencia suministrada por la fuente de 12 volts. La fuente suministrada por la fuente, la potencia suministrada por la fuente de 12 volts. La potencia de una fuente es V por I. La potencia es potencia de la fuente de 12 volts, es V por I, ¿cierto? El voltaje es 12 por la corriente que entrega, o la corriente que está moviéndose a través de la fuente de 12 volts, y esa corriente es I2. I2 es 0,36. Aquí vamos a tomar el módulo de menos 0,36, porque la potencia es positiva. ¿Ya? ¿Y eso cuánto nos da? A ver, denme un segundito. 12 por 0,36 da 4,32. Claro. Ya, y ahí estaríamos entonces con la pregunta. Si se fijan, es más o menos parecido a lo que hemos hecho otras veces. Primero hay que entender bien qué es lo que se está preguntando, simplificar el circuito y después empezar a resolver de a poco. Y después, si es necesario, volver atrás y encontrar lo que falta. ¿Ya? ¿Tienen algún ejercicio que les gustaría ver? ¿O hacemos el que está sugerido aquí en uno de los problemas? ¿Dónde está? Compartir pantalla. Acá. Ahí, ¿alcanzan a ver la pantalla? Podríamos hacer ese. O si quieren algún problema, si quieren algún problema que tengan ustedes,
Problema eléctrico, no psicológico ni filosófico. Bien, entonces hagamos este problema. ¿Ya? Voy a dibujar primero el circuito en la pantalla, para poder, el circuito en el pizarrón este. Profe, Ajá. tengo como una confusión respecto a la potencia disipada y la potencia suministrada. Al final Ya. se aplica E por I para ambas, pero no sé, no es lo mismo. Mira, es muy simple. Las fuentes suministran potencia y las resistencias consumen potencia o ¿cómo se dice? Disipan potencia, nada más. Los que disipan potencia son las fuentes, son las resistencias y los que suministran son las fuentes. Ahora, ¿cómo se calcula? Da lo mismo, porque la fórmula es V por I, pero de acuerdo a la ley de Ohm, tú puedes también obtener que la potencia es R por I cuadrado o B cuadrado partido por R. Hay tres maneras distintas de calcular la potencia, porque tú reemplazas algunos de los valores usando la ley de Ohm y te cambia un poquitito la fórmula. Ah, ya, entonces es como conceptual más que nada, igual. Sí, conceptualmente es lo que importa, que es uno suministra, que son las fuentes, y otro consume, que son las resistencias. Ok, Consume gracias. o disipa. Ujú. Ya, a ver, vamos a dibujar este circuito. Ya. Entonces, en el problema, lo que se pide es encontrar en estado estacionario el registro del amperímetro, cuando por supuesto el interruptor S está cerrado. Veamos un poquitito, a ver, vamos a dejar de compartir pantalla, ya. Entonces, fíjense, ese es el circuito que se está preguntando. Se pide en estado estacionario encontrar la corriente por el amperímetro. Ahora, ¿qué significa en estado estacionario? ¿Qué es lo que ocurre? Inicialmente ustedes tienen este interruptor abierto. Si el interruptor está abierto, no pasa ninguna cosa, no hay corriente circulando. ¿Qué pasa cuando se cierra el circuito? Inicialmente la corriente es cero, cuando se cierra el circuito empieza a subir y llega hasta un punto máximo, y de ahí se mantiene. El tiempo que se demora la corriente en subir normalmente es un tiempo muy corto, es unos nanosegundos, unos picosegundos, ¿ya? Depende del circuito, por supuesto. Pero ese es un tiempo muy corto y la mayor parte de las veces uno no lo considera. Después que la corriente se estabiliza, a eso se le llama estado estacionario, cuando la corriente ya no tiene el transiente inicial que ocurre cuando uno cierra el circuito. Entonces, supongamos que tenemos cerrado el circuito. Vamos a cerrar ese circuito, y esta es la fuente es la que está acá. Vamos a analizar un poquitito qué es lo que pasa. Supongamos inicialmente que sale una corriente por acá, por la resistencia, por la batería, y esa corriente llega acá arriba y trata de pasar por la resistencia 25 ohm o por el condensador de 15 microfarads.
Los condensadores, tal como lo hemos visto, son circuitos abiertos, porque son placas en las cuales la corriente no puede pasar. Por lo tanto, la corriente no pasa por este condensador de 15 microfarad, pero sí pasa por acá arriba. Entonces, aquí en este condensador de 15 microfarad no hay corriente, y eso es equivalente a que no tuviéramos nada en ese punto. Por lo tanto, eso nos va a simplificar un poco el circuito. Después la corriente pasa por acá, la corriente llega a este punto, y aquí se puede dividir hacia la derecha o hacia abajo. Hacia abajo tenemos otro condensador. Aquí en este condensador tampoco circula corriente, porque la corriente no circula por los condensadores, la corriente continua por lo menos. Después vamos a ver que la corriente alterna sí circula. Pero la corriente continua no pasa por los condensadores, por lo tanto, esta rama es como si no existiera. Después la corriente sigue por acá, pasa por esta resistencia 25 y por este condensador de 10 microfarad tampoco puede pasar. ¿Qué nos queda? Nos queda un circuito mucho más simple. ¿Cuál sería el circuito? El circuito sería la fuente, después esa resistencia de 25 ohm allá, después otra resistencia de 75, después esta parte no aparece, después esa resistencia de 25. Este condensador tampoco juega ningún papel, así que también se puede sacar. Tenemos esa de 25 y esta otra de 25. Después esto, tenemos la de 15 y el amperímetro. Y ahí estamos. ¿Se fijan? El circuito se simplificó un montón. ¿Por qué? Porque estos condensadores no dejan pasar corriente y por lo tanto son equivalentes a que no tuviéramos nada. Y este circuito es fácil de resolver. Primero que nada, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué no dejan pasar corriente? No me quedó muy claro. Porque las placas de un condensador están separadas. Son dos placas que están a una cierta distancia una de la otra, de una de la otra. Y la corriente no puede saltar. La corriente solamente circula por cables o dispositivos eléctricos. Ah, por el aislante que está entre medio de las placas, ¿no? Claro, claro que sí. Ah, ya. Gracias. Ya, entonces tenemos 100 volts ahí y listo. Ahora, este lo podemos simplificar más todavía. Y si se fijan, tenemos una resistencia, 2, 3, 4, 5 resistencias y todas están en serie. Por lo tanto, ¿cuánto sería R equivalente? Sería 25 más 75 más 25 más 25 más 15. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 50, 50, 75, 7 por 2, 14, 150. 150 más 15 son 165. Salvo que me haya equivocado en alguna cosa. ¿Ya? Y por lo tanto, tenemos eso. Y aquí tenemos 100 volts. Y por lo tanto, la corriente, ¿cuánto sería? Bueno, aquí es re fácil, ¿no es cierto? I es igual a B partido por R. Eso sería 100 partido por 165. ¿Cuánto nos da eso? Ya. Y ahí estaría, pues entonces la corriente que pasa por el amperímetro es de 0,6 amperes. ¿Qué más se pedía? Eso nomás se pide. Ya. Por ejemplo, a ver, pregunta para alguien. ¿Qué carga
en los condensadores no circula corriente, pero sí se acumula carga. ¿Qué carga hay en el condensador de 10 microfarads? ¿Cómo podrían calcular eso? Q sub 10 microfarads. A ver, ¿quién puede responder eso? La resistencia de 25 ohms que hay al lado, hay una diferencia de voltaje producida Perfecto. por la corriente que pasa. Claro, Entonces, ¿ya? esa misma diferencia de voltaje es la diferencia de voltaje que hay entre los bornes del condensador. Perfecto, justamente. Entonces, para los demás, miren, aquí en esta resistencia, aquí hay una corriente, en la de 25 hay una corriente, ¿cierto? Porque la de 25 era la que estaba por aquí. ¿Qué corriente hay? 0,606 amperes. Resulta que, como circula corriente, hay un voltaje. ¿Cuál es el voltaje? V igual R por I. Entonces, el voltaje en la resistencia de 25 ohms sería 25 por 0,6. Y ese voltaje, este voltaje que hay acá, es el mismo voltaje que hay en la resistencia, en el condensador de 10 microfarads. ¿Por qué? Porque estos son paralelos, ¿cierto? Como están en paralelo, el voltaje en la resistencia es el mismo que el voltaje en el condensador. Y por lo tanto, ahí tenemos el voltaje en el condensador. Q igual CB. Y por lo tanto, Q, ¿cómo sería? Sería igual C por B. Pero B es igual a R por I. Y eso sería, C sería 10 por 10 a la menos 6, por R, que sería 25, por I, que sería 0,606. Y esa sería la carga. Eso sería la carga en el condensador de 10 microfarads. ¿Se fijan? Que no es complicado. Ya, pues lo mismo, por ejemplo, para este otro. Si quisiéramos calcular la carga en el de 20 microfarads, ahí ya es más complicado, pero en este es más facilito. Bien, se nos está acabando el tiempo, así que por ahora dejamos hasta por aquí la clase. Si tienen dudas, o alguna pregunta por ahí? No, parece que no. Bien, pues entonces seguimos mañana. Si tienen problemas, me los traen y los podemos resolver acá. Y Profe, sí, ¿por qué sería más difícil calcular la carga en el condensador, en el primer condensador? Si arriba tenemos una resistencia que también está en no, paralelo. no, ese es fácil. No, este condensador es fácil. Ese de ahí ¿Sí? es fácil. El que es más difícil es este, el de 20 microfarads. Ay, Porque habría aquí que no calcularlo con la tenemos, resistencia de la derecha. claro, hay que calcular el voltaje entre este punto y ese punto, ¿cierto? Y eso ahí es un poquitito más difícil. Ujú. Ok. Bien, pues nos vemos entonces, ¿ya? Que les vaya bien. Chao, chao. 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 Chao, profe. Chao, Profe, gracias. chao.